¿cómo están? Bueno, mi nombre es Oscar. Mi nombre es Sofía Rizzo. Mi nombre es Lautaro Pagnuti. Bueno, antes de comenzar, lo que quisiera mencionar es lo importante, ¿no? De haber tenido un debate previo a la escritura del trabajo, lo que resultó fundamental, porque lo que buscábamos era relacionar las voces de los autores, ¿no es cierto?, sugeridos en este nodo con problemáticas actuales. Ese era nuestro objetivo. Bueno, en ese debate, ¿no? En ese intercambio de ideas, ahí surgió el tema, ¿no? De la encíclica reciente del Papa León XIV y, bueno, una situación anecdótica, ¿no? Que es la llegada de Peter Thiel a la Argentina. Dos situaciones o dos perspectivas, ¿no? Que obviamente están en línea con los autores que vimos bueno, los videos que vimos, y que consecuentemente, ¿no? De alguna u otra manera deriva en el ámbito académico. En cuanto a la inteligencia artificial, que es uno de los temas transversales en este caso, tenemos que hoy entender este tipo de inteligencia, ¿no? Artificial generativa, está transformando la producción de conocimiento, la forma en que ese conocimiento circula, la forma en que se valida ese conocimiento. Y esto nos obliga a formular una pregunta que no puede responderse únicamente desde la tecnología. Entonces, esto va un poco más allá, ¿no? Para pensar en qué modelos pedagógicos queremos construir y qué lugar debe ocupar la inteligencia artificial en la educación, ¿no? La educación entonces no consiste en decidir si la tecnología es buena o si la tecnología es mala. Acá lo que está en juego es entender o debatir con qué fin, ¿no? Se usa. Como vimos, por un lado aparecen enfoques que priorizan el uso de la tecnología para el control, bueno, y siguen una lógica de algoritmos. Por otro lado, perspectivas, ¿no es cierto?, que colocan a la persona en el centro, ¿no? Y la capacidad que tienen las personas de aprender de manera autónoma y crítica. Para analizar estas tensiones, Ricaurte advierte cómo la inteligencia artificial puede reproducir desigualdades. Después, Recap, ¿no es cierto?, quien problematiza de quién controla, ¿no?, el conocimiento en la economía digital. Bueno, y los aportes de Magro, ¿no?, que también propone recuperar los tiempos lentos del aprendizaje y utiliza este concepto del ¿no?, entre la pregunta y la respuesta inmediata. Ahora dejo lugar a mis compañeros y ellos van a seguir desarrollando este artículo. Yo voy a desarrollar en este trabajo que hemos hecho con mis compañeros el tema que aparece en Hosoyo en cuanto a la inteligencia artificial y los nexos que hemos encontrado con la encíclica papal. Vemos que Hosoyo habla de que en la educación hay tendencias, es decir, esta inteligencia artificial abre oportunidades nuevas, pero a la vez presenta grandes riesgos, como por ejemplo el tema de la vigilancia, el tema del control. Y en este caso vemos una relación que existe con el tema de la encíclica papal, porque el Papa habla justamente del tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de las minorías y especialmente puntualiza el tema de las mujeres y las mujeres pobres, que muchas veces pueden quedar afuera de estos nuevos escenarios y por lo tanto generar una sociedad de grandes desigualdades. La autora también habla de que hay tensiones en la inteligencia artificial y la educación, tensiones que van el control y la autonomía docente, el mercantilismo y la equidad. Y acá en la encíclica vemos cómo el Papa puntualiza el tema del papel del Estado. El Estado debe garantizar el acceso al bien común, al bien para todos, y estos bienes también son parte de la universalidad de los bienes. La autora también habla de las mutaciones que existen hoy en la educación y en la sociedad, donde hay un riesgo grave que es sustituir el juicio humano por el control de datos. Entonces acá el Papa presenta un gran interrogante que es ¿quién controla estas plataformas y estos algoritmos? ¿Quién está detrás? Porque vemos que estas tecnologías están modificando los lenguajes actuales, están modificando instituciones y están modificando el tema del poder. La autora también habla de la expansión, es decir, la oportunidad de generar personas críticas y comprometidas en la sociedad
Y frente a esto, en la encíclica vemos el tema de la libertad interior y de la necesidad de invertir en educación para justamente formar a las nuevas generaciones para un mundo digital, pero de manera humana. Y finalmente el autor habla de los escenarios futuros y la gran pregunta que surge acá es ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Y para lograr responder esa pregunta es importante ver las decisiones, pero las decisiones no son a nivel tecnológico, sino son decisiones políticas, culturales y educativas. Y frente a esto, concluyo con algo muy importante que veo en la encíclica, que es el tema de los bienes. El Papa habla de que los bienes son universales, y acá incluye en la lista de bienes el tema de las plataformas digitales, los algoritmos. Entonces, ¿cómo hacer para que estos bienes realmente sean para todos y que se genere una sociedad de igualdad, de equidad y de justicia? Yo creo que la clave acá es la palabra discernimiento, poder clarificar, poder discernir, poder identificar quién está detrás de estas plataformas, quién detenta este poder y así poder tomar decisiones adecuadas para que la inteligencia artificial sea un medio que esté al servicio de la inteligencia humana y no un fin en sí misma. Bueno, retomando las interesantes intervenciones tanto de Oscar como de Sofía, quisiera compartir brevemente cómo surge la articulación conceptual que construimos durante nuestros intercambios en el espacio de la wiki, ¿no? En nuestra wikisfera. Lo que inicialmente aparecía como una serie de acontecimientos más bien azarosos, dispersos, esto lo comentaba antes un poco Oscar, comenzó a adquirir un sentido completamente distinto a medida que avanzamos en las lecturas. Se daban también las informaciones de la presencia de Peter Thiel en Argentina, las reflexiones que antecedían, digamos, del 15 de mayo del Papa León XIV, y también en el 4 de junio, digamos, Milei realiza una publicación en el Financial Times en un todo coincidente con el avance de la tecnología sin límites, en la idea de la libertad que tiene, justamente también muy influenciado por la injerencia, digamos, de Peter Thiel en Casa Rosada. Mientras tanto, nosotros veníamos trabajando con las perspectivas de Fernando Soyos, Hilary Cab, de Carlos Magro y de Paula Ricarte, y poco a poco fuimos como conectando las piezas y construyendo una especie de rompecabezas académico que corría en paralelo justamente a este escenario global que se estaba situando, digamos, en términos muy candentes en la actualidad pública, en este escenario que tiene que ver a futuro con la disputa por la tecnología, el conocimiento y justamente por los futuros, ¿no? Y la expectativa del humano. Y en ese recorrido encontramos una preocupación común que era la emergencia de este nuevo orden sociotécnico que está impulsado por actores, digamos, que promueven estas visiones tanto aceleracionistas como poshumanistas, donde justamente aparecen las figuras de Peter Thiel, más conocidas de Elon Musk o por ejemplo de Carty Jarvin, y que expresan de distintos lugares una misma aspiración, ¿no? Que es el tema, digamos, de cómo organizar la vida social de toda la humanidad a partir de las infraestructuras tecnológicas de sus plataformas, que están cada vez más concentradas y tienen cada vez más poder de acción y que no tienen ningún tipo de limitación, digamos, de parte de la ciudadanía. Y es precisamente sobre estas transformaciones donde dialogan los autores que abordamos para el trabajo. Por un lado tenemos a Ricap, que está trabajando sobre lo que ocurre y está indagando en lo que ocurre con las grandes corporaciones cuando producen estas nuevas formas de dependencia y de extractivismo que ella llama extractivismos gemelos, ¿no? No solamente nos referimos a los ambientales, con el uso que hacen del agua, de la energía, de las tierras raras, del litio y demás, sino y sobre todo también al extractivismo en términos de los datos y de los intangibles, digamos, cognitivos, ¿no? Ese conocimiento generado por décadas de desarrollo e investigación de los estados, de su inversión, y que también fueron coproducidas con las empresas y las corporaciones, pero que después estas se apropiaron y en todo caso después, una vez apropiadas, las alquilan. Entonces los estados terminan, digamos, pagando por un intangible que podría ser distribuido desde cualquier otra forma, digamos, de régimen humano para trabajar con el conocimiento que ha sido generado justamente por el colectivo humano. Por su parte, Osoyo también nos invita a cuestionar acerca de esta supuesta neutralidad de la inteligencia artificial, que no tiene nada de neutral ni de objetivo, especialmente en educación, ¿no? Los algoritmos, digamos, tienen inherentemente por naturaleza, están atravesados por decisiones humanas, pero sobre todo por intereses económicos, y muy en particular esas visiones que tienen que ver con el aprender y el conocer. También Magro nos aporta el valor, digamos, de la pausa, de la pregunta, ese espacio sinestésico que él denomina el entre, ¿no? Territorio que cada vez más necesario frente a la velocidad de la página en negro, esta cuestión, digamos, del torrente de información que nos larga una guía cuando hacemos un prompt, una consulta, y que, bueno, producen respuestas tan poderosas y en tan poco tiempo, tan bien formalizadas, pero que no nos dan el espacio justamente para
esa reflexividad que comentaba antes Oscar, ¿no? Ese momento, ese tiempo entre la pregunta y la respuesta que nosotros necesitamos justamente para procesar eso que estamos aprendiendo. Nosotros estamos pensando en esta propuesta, en este diálogo, digamos, de miradas críticas situadas y sobre todo democráticas en torno a la disputa que se viene, esta disputa epistémica también de lo que ha hablado Soyo. Y bueno, y esto también tiene que ver con lo que Ricaud está viendo con los procesos de datificación, ¿no? Y cómo justamente esas tecnologías de la datificación ponen en brete qué está pasando con los comportamientos humanos y cómo esos comportamientos están cada vez más regidos y condicionados por lo que son las plataformas tecnológicas y cómo eso repercute en el capitalismo de vigilancia que vivimos en día, digamos, donde todos nuestros datos están expuestos y son utilizados justamente para entrenamiento de las inteligencias artificiales. Entonces nuestro trabajo buscó esa articulación, esa situar miradas críticas, bien, digamos, justamente situadas en territorio y que tiene que ver también con los escenarios a futuro, las transformaciones y las tensiones de este momento actual que estamos viviendo. Entonces, a nosotros nos interesa dejar en claro que para lo que viene en este mundo tan conflictivo, nos gustaría que en esta historia triunfen los Gandalf de la educación y no los Palantir de las plataformas tecnológicas. Hasta luego, nos vemos.